Hoy es del 19 de marzo. Vamos a comenzar con qué es deontología. Deontología, en el sentido etimológico de la palabra, del origen de la palabra, deontología hace referencia a la ciencia del deber o de los deberes. ¿Qué es lo que debemos hacer? Deon significa obligación, deber, y logía expresa el conocimiento, estudio. Entonces, deontología es un conjunto de reglas de carácter ético que una profesión se da a sí misma y que sus miembros deben respetar. Entonces, todas las reglas que tenemos, las normas que tenemos como bioquímicos farmacéuticos, las tenemos que respetar. Deontología es la ciencia o tratado de los deberes y normas éticas del profesional. Proviene de las palabras ética, ethos, que es la costumbre, que es igual a costumbre. Es un conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. Tenemos que sí o sí cumplirlas. Si no la cumplimos, estamos yendo en contra de lo que es la deontología. La moral es igual a las costumbres. Ciencia de las leyes ideales y de la actividad libre del hombre, acciones humanas con respecto al bien y el mal. Nosotros somos seres pensantes que podemos definir muy bien y separar muy bien el bien del mal. Si queremos hacer el bien, lo hacemos. Si queremos hacer el daño, lo hacemos también. Pero siempre es mejor hacer el bien y no hacer el mal. Después lo vamos a ver en los principios éticos. Entonces, ética estudia las costumbres, estas sean buenas o malas. Su objeto de estudio es el hecho moral. Las costumbres son el modo de proceder y estas es ser libre en las acciones que vamos a tomar. Entonces, el objeto de la ética es el hecho moral, que es el modo de proceder, y esto nos va a permitir construir la definición de ética. ¿Qué es el hecho moral? Todas las personas aplicamos a nuestras acciones un grupo especial de conceptos, los cuales nos permiten un juicio o una apreciación. Todos experimentamos diversos sentimientos y a eso podemos emitir un juicio o también apreciar o despreciar. Todos descubrimos tendencias en nuestras acciones. Entonces, el hecho moral está compuesto por elementos intelectuales, elementos afectivos y elementos dinámicos. Intelectuales, los que vamos adquiriendo. Afectivos, lo que sentimos, y dinámicos, que estos pueden cambiar, van cambiando. La ética es la ciencia que estudia la moralidad de nuestras acciones, propiedad que hace a nuestras acciones buenas o malas. Esto viene de la naturaleza de cada persona y el valor que tenga cada persona. Moral. Está presente en los actos y las acciones humanas. La moral nos da lugar a la inteligencia, la voluntad y la libertad. ¿Qué nos permite la libertad? Todo acto humano es libre si procede del conocimiento y del deseo. Si yo sé lo que tengo que hacer y deseo lo que quiero hacer, bueno, en el mejor de los casos, actos y acciones humanas buenas. La moral no me permite tener actos malos, tengo que tener actos y acciones buenas. Causas que limitan el acto libre y voluntario, que no me permite actuar con libertad y voluntariamente: la ignorancia, los patrones, los hábitos y el miedo.
La ignorancia es atrevida, dicen, ¿no? Un ignorante, una persona ignorante, otra cosa es que una persona no sea, no sé, no tanto que no sepa leer, pero que no haya tenido la suficiente, no haya ido a la escuela, por ejemplo, o haya hecho cursos limitados, pero eso no quiere decir que sea ignorante. Ignorante es la persona que no quiere ir más allá de lo que puede saber. Los patrones, ¿no? Cosas rígidas que no nos permiten cambiar, los hábitos que no nos permiten, hay cosas que no nos permiten cambiar y que a veces tenemos que ir contra los hábitos, ¿no? Y el miedo también nos limita a ser libres y actuar voluntariamente. ¿Qué es la ética? La ética nos va a diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Son deberes y obligaciones morales, la ciencia de lo ideal del carácter humano. Dentro de estos están los ideales, las creencias y los estándares de vida. ¿Cuáles son los problemas de la ética? La existencia de las normas morales siempre ha afectado a la persona humana, ya que desde pequeños captamos por diversos medios la existencia de dichas normas. Y de hecho siempre somos afectados por ellas en forma de consejo, de orden o en otros casos como una obligación o prohibición, pero siempre con el fin de tratar de orientar e incluso determinar la conducta humana. Desde niños nos damos cuenta, ¿no?, que está bien, que está mal. Por ejemplo, si a un niño le enseñamos a que bote la basura en el basurero, siempre lo va a hacer. Esto se convierte en una norma y ellos lo van a asumir así toda su vida. Y si te ven botar un papel donde no debes, te pueden observar, ¿no es cierto? Entonces hay que saber qué inculcamos a los niños desde pequeños y esto que se convierta en normas y va a determinar la conducta humana en el futuro. La ley obliga. La ley o sí tienes que cumplirla, ¿no? Pero la ética te exige cumplir todo lo que es norma, lo que está dentro de lo que es bueno. La transparencia. La transparencia, si no ver a través de un cristal. La transparencia es libre de mentira y de engaño. Clara sin explicación o interpretación. O se ve o no se ve. Fácilmente comprendida y es obvia. No puedo decir, bueno, está empañado, no es transparente, ¿no es cierto? Ahí ya no sería un vidrio transparente, a eso se refiere. No esconde secretos la transparencia, ¿no? Aquí medio que de ocultas están queriendo hacer algo, pero sí, la transparencia no va a esconder secretos. La ley puede obligar a la transparencia, pero la ética siempre va a demandar transparencia. Principios básicos de conducta ética en el siglo XXI. La conducta de uno no puede impedir la vida del otro. No puedo matar. La conducta de uno no puede colocar de forma injusta a otro en desventaja. La ética me demanda. Las disposiciones legales nunca podrían ser tan integrales que cubran toda posible situación, además de su observancia. La conducta ética involucra abstenerse de tomar ventajas injustas aun cuando podría ser legal. No puedo tomar ventaja ante mi compañero o compañera. En el tiempo, prácticas aceptables pueden gradualmente convertirse en inaceptables, luego en impropios y finalmente en ilegales, y viceversa, asimismo dificultando la toma de decisiones éticas. Los códigos de ética que se originaron en el sector privado definen conducta esperada aun cuando no es clara en la ley.
Códigos de ética también son necesarios en el sector público, especialmente cuando la ley queda obsoleta. Es conflictiva, no es clara, cuando no aplica, no contempla la nueva tecnología. Entonces tenemos que ver que cumplan los códigos de ética, de imponerlos, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos principales de conducta ética? La lealtad, ser leales a nosotros mismos y con las personas. Y la moralidad, siempre actuar en pos de la moral. Legalidad, todo tiene que ser, estar dentro de la ley y evitar conflictos de intereses, no por ganar más plata me voy a ir en contra de la ética, ¿no? O poner en desventaja a otras personas por interés. Requisitos principales de la conducta ética. Transparencia balanceada con confidencialidad. Evitar favoritismo, discriminación y nepotismo. ¿Quién me dice que es nepotismo? A ver. A ver, ¿quién me dice? ¿Ya pues? ¿Dar preferencia a algún pariente? Sí. ¿Algo más? Doctora, es cuando algún familiar está en un cargo elevado y ese familiar te favorece a comparación de las otras personas. También, algo más. Sin considerar las capacidades de la persona, o sea, favoritismo. Más o menos, pero no es eso el nepotismo. El nepotismo es cuando dos personas tienen ¿cómo les digo? A ver, entran a trabajar en un lugar, o sea, dos personas que son parientes, ¿no? Hermanos, padre e hijo, esposa y esposo, ese es nepotismo, ¿no? Cuando personas muy allegadas, parientes muy cercanos, entran a trabajar en una institución. Y eso siempre hay que evitarlo. Y después, llegado el momento, es bien difícil definir, pues, quién se va, ¿no? Eso es el nepotismo. Es cuando familias trabajan en una institución. Bueno, el favoritismo es de lo que decían, ¿no? Que favorecer por tener un cargo mayor y yo favorezco al que me conviene. O discriminar también al que me conviene. Y nepotismo es entre trabajar con familia, ¿no? Hacer que mi familia entre a trabajar en una misma institución. Evitar promesas privadas, ganancias o ventajas, ¿no? Dentro del trabajo también. Revelar conducta y prácticas no éticas o corruptas por parte de otros. No tenemos que revelar nada, ¿no es cierto? No es ético revelar nada. Y en nuestra profesión, ¿no? Por ejemplo, informar qué tiene cierta persona, no tenemos que divulgarlo, es secreto profesional el trabajo que realizamos. Por ejemplo, tenemos un paciente con VIH, tal vez lo tenemos que tratar aparte del resto, sin que nadie se dé cuenta, o que nos damos cuenta que un paciente tiene VIH y no estamos divulgando, había tenido VIH, no, eso se queda con nosotros en el laboratorio o en la farmacia. O corruptas, ¿no? Recibir a cambio algo a cambio de divulgar algo, por decirles, ¿no?
o cobrar por decir. Entonces, eso es un requisito dentro de lo que es la conducta ética, ¿no? Guardar la privacidad de las personas. A mayor desarrollo, más complejos son los factores y procesos mentales al perseguir la conducta ética. Es más difícil, ¿no? La brújula básica de elegir entre diversas alternativas al perseguir la ética es la conciencia humana. Entonces, nosotros tenemos que actuar con conciencia, debemos actuar con conciencia, siempre. Así vamos a perseguir a la ética. Si no somos conscientes, no hacemos nada, ¿no? Tenemos que siempre actuar con conciencia. Al escoger entre alternativas de conducta, la conciencia humana está guiada por disposiciones legales, enseñanzas, creencias, tradiciones religiosas y culturales, experiencias históricas y prácticas y también los consejos, ¿no? Por esto también nos tenemos que guiar. Por la complejidad de las decisiones, no solo se requiere códigos de ética, sino también cursos, prácticas y consejos experimentados. Entonces, si tenemos la oportunidad de presenciar algún curso sobre ética, hagámoslo, son interesantes. Ahí nos vamos dando cuenta de qué estamos haciendo mal. Se adquiere credibilidad al establecer comisiones de ética para investigación y opinión para guiar en áreas significativas. El ambiente ético o clima en la cima es el factor más importante, consiste en la actitud ética y las prácticas éticas por parte de los funcionarios más altos. Si el jefe no es ético, no vamos a hacer, no lo vamos a tomar en cuenta, no es que no le vamos a hacer caso, pero no vamos a confiar en una persona que no es ética. Entonces la ética siempre tiene que venir de lo tienen que practicar los jefes sí o sí, y nosotros vamos a copiar y vamos a ver que podemos no estar de acuerdo con el jefe, ¿no? Y tratar de ser siempre, actuar con ética. La ética profesional. Ya hemos visto la ética como la ciencia que estudia la bondad o la maldad de los actos humanos. Ahora nos toca definir lo que es la profesión. La profesión puede definir como la actividad personal, puesta de una manera estable y honrada al servicio de los demás y en beneficio propio, a impulsos de la propia vocación y con la dignidad que le corresponde a la persona. En un sentido estricto, esta palabra designa solamente las carreras universitarias, pero en un sentido amplio abarca también los oficios y trabajos permanentes y remunerados, aunque no requieran un título universitario. Por ejemplo, hay personal de limpieza en los hospitales, que si alguna vez se fijan, ellos hacen a conciencia su trabajo. Y se nota que personal no hace a conciencia su trabajo. Entonces son éticos con su trabajo, éticos con sus compañeros, están cumpliendo lo que se les manda hacer. Y lo hacen contentos y lo hacen bien. Y hay gente que lo hace por aquí pasó, ¿no? Y uno se da cuenta. En todo sentido pasa eso. En virtud de su profesión, el sujeto ocupa una situación que le confiere deberes y derechos especiales, como se verá, la vocación. Es bien importante la vocación, ¿no? Para una profesión. La finalidad de la profesión, ¿qué espero de mi profesión? El propio beneficio y los deberes profesionales. Tengo que cumplir con todo esto, ¿no? La vocación, la elección de la profesión debe ser completamente libre. La vocación debe entenderse como la disposición que hace al sujeto especialmente apto para una determinada actividad profesional. Quien elige de acuerdo a su propia vocación tiene garantizada ya la mitad de su éxito en el trabajo. Ustedes están en tercer año, entonces se supone que ya han pasado esa parte de que no saben si siguen o no siguen, ¿no?
sigan adelante. La elección de una carrera profesional sin tomar en cuenta las cualidades y preferencias, sino, por ejemplo, los gustos de los padres o los intereses de la familia, fácilmente puede traducirse en un fracaso, que en el mejor de los casos consistiría en un cambio de carrera en el primero o segundo año, con la consiguiente pérdida de tiempo y esfuerzo. La finalidad de la profesión, la finalidad del trabajo profesional es el bien común. La capacitación que se requiere para ejercer este trabajo está siempre orientada a un mejor rendimiento dentro de las actividades especializadas para el beneficio de la sociedad. Sin este horizonte y finalidad, una profesión se convierte en un medio de lucro o de honor, o simplemente en el instrumento de la degradación moral del propio sujeto. En cuanto al propio beneficio, lo ideal es tomar en cuenta el agrado y utilidad de la profesión. Y si no se insiste tanto en este aspecto, es porque todo el mundo se inclina por naturaleza a la consideración de su provecho personal gracias a su profesión. Entonces tenemos que tener agrado al trabajar y ser agradecidos por el trabajo que tenemos. En cuanto a los deberes profesionales, el secreto profesional le dice al profesional que no tiene derecho a divulgar información que le fue confiada para poder llevar a cabo su labor. Esto se hace con el fin de no perjudicar al paciente o para evitar grandes daños a terceros. Ese es nuestro deber, ¿no? No divulgar información. El profesional debe propiciar la asociación de los miembros de su especialidad. La solidaridad es uno de los medios más eficaces para incrementar la calidad del nivel intelectual y moral de los asociados. Para eso tenemos, ¿no?, el Colegio de Bioquímica y Farmacia, la Sociedad de Ciencias Farmacéuticas, la Sociedad de Bioquímica Clínica y la Asociación de Propietarios de Farmacia. Entonces, es una asociación, son asociaciones de miembros de cada especialidad, y así hay pues los médicos ginecólogos, los anestesiólogos, todos tienen sus sociedades, ¿no? Al profesional se le exige actuar de acuerdo a la moral establecida. Esto es, que debe evitar defender causas injustas, lógico, ¿no es cierto? Nunca en la vida debemos defender causas injustas. Y no debemos usar nuestros conocimientos para hacer daño. Siempre debemos tender a hacer el bien a las personas, no el daño. Producir artículos o dar servicios de mala calidad. Emitir resultados, ¿no?, a la que de mala calidad, y eso existe. Alguna vez he escuchado de que en un laboratorio agarraban y todos los análisis en uno de canto los informaban sin realizar las pruebas, viendo más o menos al paciente. Eso es fraude, ¿no? Hacer presupuestos para su exclusivo beneficio. Estoy cobrando más de lo que realmente debo cobrar. Proporcionar falsos informes, etcétera, para beneficiar a alguien. Por ahí me piden que haga un falso informe y lo hago. Eso no lo debo hacer. Cuando un profesional tiene una conducta honesta dentro y fuera del ejercicio de su profesión, le atraerá confianza y prestigio, lo cual no deja de ser un estímulo que lo impulsará con más certeza en el resto ejercicio de su carrera. Si hacemos las cosas mal hechas y se dan cuenta, nunca más nos van a tomar en serio, ¿no es cierto? Pero siempre si hacemos las cosas bien, van a confiar en nosotros y vamos a adquirir un prestigio dentro de nuestra profesión. Un hombre honesto es la obra más noble de Dios. Alexander Pope. Bien podemos diferir sobre la moneda, las tarifas y la política extranjera, pero no podemos darnos el lujo de diferir sobre la cuestión de la honestidad. La honestidad es un prerequisito absoluto
para un servicio eficiente al pueblo. Lo decía Theodore Roosevelt, que fue gobernador del estado de Nueva York. Entonces, en la vida debemos ser honestos, debemos actuar con ética. Por eso hemos estudiado lo que hemos estudiado. Bueno, además, ¿no? Si estudiamos, tenemos que ser honestos con lo que vamos a dar de nuestra profesión hacia los demás. Esa sería la lección de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O se han dormido? Hola. ¿Están? Dime, Carminia. Carminia, creo que quería hablar. ¿Qué tiene de malo qué? No, no es que tenga algo de malo. La ley no permite que dos personas que sean bien cercanas, como matrimonio, como hermanos, como padre e hijo, trabajen en un mismo lugar. Eso se llama nepotismo. No se debe llegar a esa situación. No es que tenga algo de malo. La norma dice que no se debe, no debe trabajar ese tipo de personas juntas, porque puede dar lugar a fraudes, a cosas que no son correctas. No siempre, ¿no? Pero sí hay que evitar esa susceptibilidad. Y a eso le llaman nepotismo, tiene su nombre. En algunos casos, como el parentesco va a ser después de que se hayan casado, ¿no es cierto? No va a haber parentesco después. Se casan, sí, pero tratar de estar, digamos, en dos secciones diferentes, no en la misma oficina. Pueden destituir a uno de ellos. Y entre ellos va a ser bien difícil decir que a ti te destituyan o a mí me destituyan, ¿no? Es bien difícil tomar esa decisión. Tal vez trabajando en dos áreas diferentes en la misma institución. Se han dado casos de que sí, de que estando en la institución se han conocido y se han casado. Sí, sí, puede ser un mecanismo de prevención de que ocurran cosas raras. Así como, bueno, si son personas honestas no va a pasar nada, ¿no? Pero sí, la ley nos dice que no debe haber nepotismo. ¿Algo más? Ya pues, participen. No alcancé a leer. A ver, decía que debemos hacer denuncias si es que encontramos casos de corrupción. Ah, sí. En los requisitos. Si nos damos cuenta que hay casos de corrupción, sí debemos informar, pero debemos informar de tal manera que no sea, que todo el mundo se entere, ¿no es cierto? Tal vez hablar con una persona de mucha confianza.
no debemos permitir que ocurran cosas raras, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con denunciar, pero sí, nuestra obligación es denunciar. Ahora, eso no es faltar a la ética. Faltar a la ética es mentir en relación a algo o a alguna persona, ¿no? Hablar mal de una persona. Pero la corrupción es corrupción. Es diferente. ¿Algo más? Carminia, gracias por participar. Y es la segunda vez que participas. Me alegro mucho, felicidades. ¿Algo más, chicas, chicos? Les voy a mandar por la plataforma las diapositivas en un rato más. Si no tienen preguntas, nos vemos la próxima semana. Yo espero que hasta la próxima semana ya pueda solucionar mi horario y llegar a la hora a la clase. Les voy a mandar las diapositivas en PDF a través de la plataforma. De nada, buenas tardes.